María Paula Romo, ministra del Interior, buen día. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. El artículo 9 del decreto 741 encargó la ejecución a los ministros del Interior, de Defensa, de Economía y al director del servicio a las personas privadas de la libertad, adultos y adolescentes. Pero la violencia empeoró. No se ejecutó en primera instancia la movilización de Fuerzas Armadas y Policía para evitarla. Sí, de nuevo buenos días. En el caso de Policía Nacional, la policía se hace cargo de los pabellones de máxima seguridad, independientemente del decreto, y ha estado haciendo su trabajo y fortaleciéndolo, pero una vez recibida la instrucción del presidente de la República, porque eso también es lo que implica ese decreto, evidentemente hemos fortalecido la presencia de la policía en las cárceles y también el trabajo de las unidades de seguridad y de inteligencia penitenciaria, que es a lo que se refería el general Vallejo al decir que hemos asignado a 4 coroneles a las cárceles más grandes y también más conflictivas del país. No es que ellos van a administrar las cárceles, eso le corresponde al Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad. Es que la policía, por su parte, ha asignado a coroneles para encargarse de los temas de seguridad y de inteligencia. Esto es parte de lo que estamos haciendo con el decreto de emergencia, pero tal vez es importante añadir que luego de las declaraciones del general Jarrín, se expidió un nuevo decreto que detalla exactamente las competencias de cada uno de los componentes en esta emergencia y que estos 2 decretos, el de excepción y el que detalla las tareas, ya recibieron un dictamen de constitucionalidad de la Corte. Es decir, esta preocupación de que hubiera algún tipo de ambigüedad en las tareas que pudiera ser declarado con posterioridad inconstitucional está resuelto porque la declaratoria ya se dio. Se dio el viernes de la semana pasada. El día de ayer el presidente Moreno reemplazó al anterior encargado del Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad, que es el servicio con rango de ministerio que está a cargo de guías penitenciarios y de la gestión ya integral de las cárceles. Desde Policía Nacional y Ministerio del Interior haremos todo lo necesario para apoyar en esta situación de crisis. Como lo ha dicho el presidente, esta crisis no es una crisis de la cárcel o del ministerio encargado o del servicio de atención, esta es una crisis del Estado y todos estamos obligados a contribuir y a apoyar, así lo haremos. En efecto, el decreto presidencial 754 del lunes 27 de mayo, en su artículo 3 establece que el control de armas en el primer filtro corresponde a Fuerzas Armadas, cuando ya el ministro de Defensa había precisado lo contrario, y resulta que el jueves 30 de mayo se produjeron los actos de máxima violencia en la penitenciaría de Guayaquil. Los hechos son los que hablan. Hubo inicialmente descoordinación en el Ejecutivo. Al momento, ¿cuál es la situación respecto al papel de Fuerzas Armadas y Policía para evitar más violencia? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Solo los 60 días del estado de excepción? Por mandato constitucional, el estado de excepción debe tener un tiempo que luego puede revisarse y que luego puede ampliarse y así sucederá. Pero para responder a su primera inquietud, ¿cómo estos hechos de violencia se dan luego de la declaratoria de emergencia? A pesar de que no es el único factor, no podemos desconocer que uno de los factores que probablemente desata estos hechos de violencia es precisamente la toma de control. Es el hecho de entrar a vigilar, es el hecho de separar a quienes estaban en pabellones casi mezclados, que no pueden estar juntos, quienes están sentenciados por distintos tipos de comportamiento, el retomar ese control, el riguroso control en los accesos para guías penitenciarios, para policías, para familiares, lo que impide que las cárceles se armen, que las cárceles estén llenas de objetos que están prohibidos, eso también lamentablemente recrudece la situación a su interior y esperamos que lo que se está haciendo en estos días nos ayude a pacificar las cárceles, a desarmar las cárceles, a retomar el control, pero lamentablemente también hay decisiones que en algunos casos tienen repercusiones violentas. Estamos haciendo lo posible para evitar nuevos eventos como los que vimos la semana pasada. Según el artículo 4 del último decreto ejecutivo, a la policía corresponde reforzar el control interior y perimetral para garantizar la vida y la convivencia pacífica.
¿El Cuerpo de Seguridad Penitenciario queda al margen de esta responsabilidad o ahora solo es responsable de la policía para evitar la violencia? El cuerpo de guías penitenciarios no puede quedar al margen, todo lo contrario. Los guías penitenciarios son un cuerpo aparte de la Policía Nacional, separado de la Policía Nacional y que son los responsables del tema de las cárceles. Pero como bien lo dice el decreto que usa la palabra reforzar, no podemos en un momento como este ser ajenos a lo que está sucediendo y la policía entra a reforzar la seguridad en las cárceles. Esto no significa que los guías penitenciarios puedan obviar sus responsabilidades. Esas responsabilidades están en el COESCOP, el Código de Organizaciones de Organismos de Seguridad del Estado, y lo que corresponde, y desde el punto de vista de la policía y del Ministerio del Interior, haremos todo lo posible para reforzar las capacidades, las habilidades y el sistema propio que tiene este cuerpo de guías penitenciarios, que integrará a 500 nuevas personas, a 500 nuevos integrantes en los próximos meses como parte del decreto de emergencia. El decreto de emergencia no solamente es el uso de la fuerza, es también el poder capacitar e incorporar a nuevos guías penitenciarios, este organismo creado por fuera de la policía y que depende de otra instancia, pero que es importante fortalecer. El decreto de emergencia también tiene previstos algunos recursos adicionales para responder a los temas de seguridad, a los escáneres y en algunos casos, Alfredo, a temas tan estructurales y que tienen que ver con el diseño primario de las cárceles, como por ejemplo grandes centros regionales que no tienen provisión suficiente de agua potable. Es decir, la emergencia y la atención a esta crisis no es solamente la fuerza, es también crear las condiciones para, lo que dice el decreto, la convivencia pacífica y las condiciones más dignas en medio de la sanción que han recibido y que reciben las personas privadas de libertad. Un sistema de esa naturaleza tiene que ser mirado así, con integralidad. Esta es una crisis que se ha cocinado durante muchos años, que tiene relación con las cárceles, que tiene relación con la infraestructura, que tiene relación con el hacinamiento penitenciario, pero también con el endurecimiento del control al delito dentro y fuera de las cárceles, y eso no lo vamos a dejar. Acerca del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, establecido según el artículo 685 del CODEP y que el artículo 5 del decreto presidencial ordena que se fortalezca, capacite y equipe, ¿quién se hará cargo? Porque se entiende que la policía está fuera de ese organismo, pero actualmente su jefe es un oficial de la policía. Creo que es importante seguir insistiendo en este tema porque todavía causa confusión en la población. Desde hace muchos años las cárceles no son responsabilidad ni de la Policía Nacional, ni del Ministerio del Interior, ni lo que antes era el Ministerio de Gobierno. Desde hace muchos años esto ya no funciona así. Se creó en su momento el Ministerio de Justicia, antes de eso incluso un directorio que estuvo presidido por la Fiscalía General del Estado, pero en los últimos años el Ministerio de Justicia fue el encargado de la rehabilitación social. En este gobierno, por decisión del presidente Moreno, el Ministerio de Justicia se separa en dos partes, en dos componentes. Uno sobre derechos humanos, precisamente porque se necesita especialidad en ambos temas. La una es la Secretaría de Derechos Humanos y el otro es el Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. De esta manera se especializan ambos ámbitos y las cárceles se quedan con un solo ministerio, con rango de ministerio, con la persona a cargo con rango de ministro que hace parte del gabinete. Quien ha sido nombrado como encargado de este sistema, como secretario de este ministerio, es un general de la policía en servicio pasivo. Es decir, parte de su formación es el haber tenido 35 años de servicio como policía, pero además se trata de un abogado con una maestría en administración y por supuesto su trayectoria en la Policía Nacional, en la que llegó a ser general inspector. Me refiero a Edmundo Moncayo, que es el nuevo encargado de este sistema. Su cercanía, su experiencia con la policía va a ser de gran utilidad para poder coordinar operaciones, para poder coordinar el control en los temas de seguridad en las cárceles. Va a ser de gran utilidad, pero no se trata de un oficial en servicio activo, no se trata de un oficial que hace parte de las filas de la Policía Nacional, sino que es parte de
de su experiencia y esperamos que sea puesta a órdenes, al servicio de los objetivos que hoy nos corresponden a todos, que tienen que ver con pacificar las cárceles e, insisto, con las consecuencias que tiene la violencia, porque la violencia dentro de las cárceles tiene repercusiones fuera. Y la violencia afuera tiene repercusiones en las cárceles. No podemos dejar de pensar que lo que está sucediendo en las cárceles también es consecuencia de una disputa de territorios que también se da afuera de las cárceles y que es parte de lo que refleja el trabajo de la policía para controlar organizaciones delictivas, que es precisamente lo que estamos haciendo. María Paula Romo, ministra del Interior, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted.